En los años 60, los hippies de esa época hicieron tambalear un poco la estructura literal y rígida de ese ego que todos pensábamos que teníamos. Existía en los Estados Unidos, por ejemplo, el establishment de esas familias allá de los años 50 clásicas, donde eran familias trabajadoras que compraban su lavadora, que compraban su coche, su casa, que hipotecaban y que la mujer cocinaba esas tartas tan sabrosas y cuidaba a los niños mientras el hombre iba a trabajar y todo era muy pulcro, muy ordenado y todavía hoy en día existen personas que creen justamente en ese orden perfecto, en que las cosas pueden llevarse de una manera tan ordenada, tan pulcra, tan meticulosa, que nada se escape y que todo sea previsible, ordenado y manejable. Sin embargo, la vida, aún en esas situaciones, una y otra vez nos presenta el caos, el desorden. Lo hizo en esa época a través del propio movimiento hippie, pero aún los hippies, dentro de su movimiento psicodélico y de amor y paz, empezaron utilizando estos enteógenos, estas drogas que alteraban la conciencia y también se interesaron por la meditación. Por ejemplo, el famoso Maharishi Mahesh Yogi, que fue el yogi que trajeron los Beatles, ¿se acuerda? Los Beatles cuando viajaron a la India conocieron a un maestro que enseñaba meditación trascendental y quedaron fascinados con él. Años después, John Lennon y Paul McCartney dirían que ese hombre estaba loco y que era un tipo sumamente violento y lo rechazaron públicamente. Sin embargo, en su momento quedaron fascinados. Y este hombre lo que hacía era proponerles una posibilidad de que ese ego y esa máscara que hasta ese momento se había asentado y solidificado como el eje de nuestra vida no era todo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno toma una sustancia enteógena? Es decir, recuerde que un enteógeno significa algo que tiene al teos, como Zeus, Zeus, Dios dentro. Es decir, que cuando usted consume esa planta, que puede ser, no sé, la ayahuasca o puede ser el hongo de San Pedro o la mescalina, produce una especie de expansión donde ya no somos nosotros como yo, ¿no? Como un yo, como un ego, el centro del universo, no hay una máscara que nos contenga, sino que todo se vierte, se abre y o se divierte, ¿no? Se vierte en distintos recipientes. Entonces, la vida ya no es monoteísta, ya no es monocéntrica, ya no soy yo con mi ego y mi máscara. Ahora puedo ser un lobo que corre por la pradera, como puedo ser la luna que se ríe de una nube que pasa. Es decir, hay un mundo de poesía en esas sustancias. Entonces, don Juan de Castaneda también, cuando trabajó con su discípulo, con Castaneda, Carlos Castaneda, don Juan le decía que el trabajo con las plantas era muy útil y sin embargo peligroso. Decía don Juan que servía para que aquellas personas que estaban demasiado asentadas en esa idea fija en su ego pudieran, él decía, mover su punto de encaje. Para aquellos que tenían la flexibilidad de moverlo ya de por sí, la apertura para entender estas nuevas cosas, no hacía falta. Pero en el caso de Carlos Castaneda, don Juan le confesó más tarde que tuvo que usar las plantas repetidas veces con él, a riesgo, él sabía cuál era el riesgo, y el riesgo era que se deteriorara el cuerpo de Carlos Castaneda y también un poco su mente, porque hay quien usando estas sustancias, usted conocerá alguno, se vuelven locos simplemente. Es decir, no logran cohesionar todo esto, no logran tener una visión nueva después de experimentar con estas plantas. Es decir, está este cuento del hombre que tenía el ombligo de oro que he contado en alguna ocasión, que sufría por tener un ombligo de oro, porque todos se burlaban de él o lo señalaban con el dedo, y él cada noche rezaba para despertarse y no tener ese ombligo. Y una noche soñó que un ángel bajaba del cielo, le desatornillaba el ombligo y lo ponía sobre la mesa de noche. Y cuando despertó por la mañana, lo primero que hizo fue mirar la mesa y descubrió que el ombligo de oro estaba ahí. Por lo tanto, se dio cuenta de que sí, que le habían desenroscado de verdad el ombligo. Así que al verlo, una alegría infinita lo inundó, dio un salto en la cama, muy grande, y se le cayó el culo. Es decir, él tenía el culo sujetado con ese ombligo de oro. Ese ombligo de oro cumplía una función. Quizá muchos de nosotros, ese ego y máscara,
está muy bien asentado. Usted imagine que son años, años de vivir así, años de vivir desde eso, años de relacionarse con otros que nos comprenden, aceptan, quieren, respetan por eso. Entonces una persona que hace un vuelco, como hicieron los hippies, tiene una experiencia con alucinógenos, tiene un brote psicótico, tiene un episodio esquizoide, lo que fuera, es una persona que cambia, normalmente cambia, y después le cuesta insertarse en su entorno. Entonces, estas drogas que en su momento primaron en esa cultura de los 60 y de los 70 también, bueno, cambiaron muchas vidas, mostraron que había más e influenciaron obviamente en el arte, el surrealismo, el submarino amarillo de los Beatles o el álbum ese del Sgt. Pepper no hubiera aparecido si no hubiera sido por estas cosas. Tanto las drogas alucinógenas como también la meditación. Porque la meditación profunda, seria, es lo que, sería en el sentido de comprometida, es lo que hace que todo esto se vea desde otro ángulo. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas como de drogas o de meditación, también podemos incluir, ¿se acuerda? La respiración holotrópica de Stanislav Grof, que fue uno de los pioneros de la Gestalt, junto con Fritz Perls y otros, y él comenzó experimentando con LSD, con ácido lisérgico. Es decir, era muy común que todos consumieran este ácido, pero usted sabe, hay gente que hoy en día todavía consume, no sé, ayahuasca u otras sustancias, pero lo hace como una especie de ¿qué hacemos este fin de semana? Y bueno, vayamos a tener una experiencia con ayahuasca que es divertido. Esa experiencia está vivida desde el mismo yo de siempre, por lo tanto no hay un verdadero cambio. Hay una especie de sensación de esto que estoy experimentando con esta sustancia es una completa locura, la cordura está en mi yo de todos los días, por lo tanto, cuando acabe esta experiencia y se me pase el efecto, volveré a ser yo, el de siempre, el verdadero. Eso en realidad no cambia a una persona. Para que una persona cambie, lo que hay que hacer es abordar esta experiencia del alucinógeno, pero con otra actitud, con una actitud realmente de tener un paradigma que pueda procesar eso que está pasando, entender que no somos solamente un yo con una máscara, sino que somos mucho más, que no hay un centro en ninguna parte, que yo puedo ser cualquiera de los personajes de mi sueño, yo soy todos los personajes del sueño. Es decir, una conciencia que ya no está centrada en algo, ahora está en todas partes. Esto quiere decir que si me angustio, esa angustia no es algo ajeno a mí que viene, me fastidia la vida y que tengo que deshacerme de ella. Yo soy esa angustia también y yo funciono a través de esa angustia y esa angustia es consciente y esa angustia es inteligente. Entonces, hemos aprendido a funcionar desde un solo centro. Podemos aprender a funcionar desde muchos. La esquizofrenia, que se considera hoy en día una enfermedad, porque todo lo que no sea yo y mi máscara es una enfermedad para nuestra cultura, la esquizofrenia quiere decir, esa primera parte de esquizo, ¿no? Viene de skizein, que significa separar en griego, y fren, ese fren final, tiene que ver con las entrañas, con el alma y con la mente. Tiene que ver con el diafragma, tiene que ver con la base de nuestras vísceras, ¿no? Con ese sentir muy visceral. Entonces es un alma, una mente, unas vísceras dividida. Entonces, cuando se dice alguien tiene esquizofrenia, significa que tiene una división interior. Y se hace esa burla de siempre de decir que es un esquizofrénico, es alguien que tiene doble personalidad y que por un momento es una persona y al rato es como el Dr. Jekyll a Mr. Hyde y cambia. Pero esto es porque no concebimos funcionar desde distintos centros. Para nosotros el esquizofrénico es un enfermo. ¿Por qué? Porque se ha dividido. Y para nosotros solo existe lo cohesionado, lo cohesivo. Solo existe Pablo Veloso, el comprimido. En el programa anterior mostré cómo el canto armónico es un despliegue de una nota básica que parecía muy comprimida, muy compacta, muy real y muy única. Y bueno, se puede desplegar como la luz blanca cuando pasa por un prisma que se despliega en los colores que vemos, por ejemplo, en el arco iris. Entonces, ¿dónde estaban esos colores? Bueno, replegados en la luz blanca. Cuando esa luz se despliega, aparecen esos colores. Estuvieron siempre ahí. Entonces, no somos una entidad fija, somos una multitud.
Gurdjieff, ese sabio o maestro armenio, solía decir que no somos una sola persona, somos un conjunto de personas, como esos bolígrafos que uno pulsaba y según pulsaba una y otra vez salía un color diferente para escribir, un rojo, un verde, un azul, un negro. Entonces, ese bolígrafo, ¿de qué color era? Bueno, depende de la situación, era de todos, era azul, era rojo, era verde, era negro. Entonces, de la misma manera, ¿quién soy yo? La pregunta, ¿quién soy yo? Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos. Y nosotros solemos pensar que eso quiere decir que tenemos que descubrir quién soy, pero de manera única, así, uno, ¿quién? No, quizá no sea quién, sino que sea quiénes soy. Y no quiénes soy, por ejemplo, yo soy este, el dedo gordo, y estos otros cuatro, bueno, aparecen y desaparecen ante mí. Y bueno, me caen más simpático, un dedo me agrada más que el otro. No, la idea es que yo no soy el dedo gordo atestiguando a los demás dedos aparecer. Yo soy todos los dedos. Soy tan el pequeño como puedo ser el índice o el gordo, cualquiera de ellos. Entonces, da igual cuál de ellos aparezca. Ya no son mis otros, mis ajenos, mis enemigos. Ahora yo soy todos esos dedos. Yo soy mi angustia, no tengo angustia, soy la angustia. No tengo tristeza, soy la tristeza. O si lo queremos decir en términos míticos, no tengo un Zeus que me aparece y me hace, no sé, tomar el cariz de líder. Soy ese liderazgo, soy plenamente. Por eso, todas estas técnicas meditativas que apuntan a estar haciendo lo que uno está haciendo. Entonces dicen, por ejemplo, en el Zen, cuando estás comiendo, come. Cuando estás, no sé, riendo, ríe. Cuando estás llorando, llora. Y uno dice, bueno, ¿no es lo que hago? No, uno normalmente lo que hace es estar comiendo, pero está pensando que está comiendo, como si el comer fuera una cosa que yo estoy haciendo, ajena a mí, algo que me está pasando. En realidad yo soy el comer, yo soy el llorar, yo soy el reír. Cuando lo vemos así, esas cosas ya no asustan. Entonces no hay posibilidad de esquizofrenia. La esquizofrenia es un invento moderno. Eh, Proviene desde el Renacimiento en adelante, desde esta cuestión de cada vez más empequeñecernos y reducirnos a yo y máscara. Entonces todo lo que sea un otro apareciendo, una bronca, una ira, me parece esquizoide, me parece dividido, ¿no? Me parece un otro que me viene y ya dijimos, todo lo que viene de fuera es demonio. Cuando una persona tiene esquizofrenia, escucha voces, recuerde, escucha voces que le pueden decir, no sé, mata a tu padre, no sé, incendia tu casa, porque ahí hay, no sé, un demonio. Es decir, escucha voces. ¿Por qué escucha esas voces? Simplemente porque en su manera de enfocar la vida, la que le enseñaron, no hay cabida para esto, no hay cabida para ser una multitud. Se le enseñó a hacer una única cosa. Por lo tanto, todo lo otro, ¿cómo aparece? Así, a la fuerza, a los tumbos, invadiendo. Son los complejos autónomos, son los demonios. Entonces, recuerde, la esquizofrenia no es algo que es innato al ser humano, que nos aqueja como la gripe. No, la esquizofrenia es algo que nuestra cultura generó. Usted va a los indígenas, no sé, del Amazonas, o a ciertas tradiciones africanas, o a los maoríes de Australia, y seguramente no tienen esquizofrenia, porque en su mundo de dioses, en su mundo policéntrico, polivalente, bueno, no hay el miedo a que me entre una otra cosa y me posea o me fastidie la vida. No hay esquizofrenia, no hay esquizo, no hay división. Entonces, una de las cosas que muestra que somos un conjunto y no una sola persona es el autosaboteo. Cuando usted se propone seguir una dieta y comer no sé, la comida sana y contar las calorías, o se propone no enfadarse más, o se propone estudiar mucho para rendir ese examen, y en la mitad nadie le viene a complicar la cosa, usted se autosabotea. En la mitad de esto tira todo por la borda. Se come la tarta entera, no sé, sale a pasear cuando debería estar estudiando. ¿Por qué es esto? Y después obviamente viene la culpa. ¿Y de qué viene la culpa? La culpa nace, de nuevo,
de creer que hay un solo yo que es atacado por un montón de cosas que quieren destruirlo. Entonces es la culpa de no haber podido resistir a esas cosas. La cuestión es que yo podría resistir si yo realmente fuera yo esto solo. Entonces los otros serían verdaderos otros y yo simplemente los dejaría fuera. Pero si no los puedo dejar afuera y entran como quieren y hacen de mi vida lo que quieran, es porque no son tan otros como yo creía. Entonces, cada vez que usted tenga un plan, ¿no? Trazado, esos planes rígidos que parten de un yo, esa misma idea monoteísta, un Dios, un libro, como el Señor de los Anillos, un anillo para dominarlos a todos. ¿Se acuerda el Señor de los Anillos? Que había elfos, orcos, enanos, hobbits, magos y bueno, tragus y otras cosas más, ¿no? Un montón, era polivalente la cosa. ¿Qué quería Sauron, el malvado de la película? Él forjó un anillo y con ese anillo quería dominarlos a todos, quería volverlos uno, quería que hubiera un rey, él, ¿no? Un dios, un anillo, un algo, ¿no? Que domina a todos los demás. ¿Y qué hicieron durante toda la película los enanos, los elfos y todos los demás? Resistirse. Le fastidiaron la vida a Sauron. ¿Quién es Sauron? Yo, mi ego, que dice, yo como mucho tolero mi máscara porque es mi función social, ¿no? Lo que yo represento, mi rol, eso me lo aguanto, como un otro que tengo ahí, una especie de neurosis que en la oficina ando de corbata y soy serio y en mi casa me gusta andar en, no sé, en pantuflas o chancletas y mirar televisión. Entonces, eso más o menos lo puedo sobrellevar. Sin embargo, no tolero la entrada en mi vida, el ingreso o la invasión de otros aspectos, los que me llevan a, no sé, enfadarme o a querer más placer del que supuestamente está permitido. Esos son los elfos, esos son los orcos, esos son los enanos, esos son los hobbits, son los magos, son todos. Entonces, durante toda la película, todos estos personajes, la famosa comunidad del anillo, que quería luchar contra Sauron, lo único que estaba haciendo era convertirse ellos mismos en los demonios de Sauron. Eran los fastidiosos, los que venían a sabotearle a Sauron su propósito de hacerse con el poder único. Y lo lograron finalmente, lo desbarataron, porque lo polivalente, lo policéntrico, lo multi o lo diverso es lo que gana. Entonces, luchar contra nuestros arquetipos o con todas esas facetas que existen en nosotros es una tontería. Lo que acabamos es forjando cosas como la esquizofrenia, como depresiones crónicas, fobias, porque simplemente es una lucha infructuosa contra aquellas cosas que no se pueden ganar. Vale más que Sauron hubiera dicho, me di cuenta, esto no funciona, hagan lo que quieran, sean variados, que los hobbits sean hobbit y vivan como hobbit, que los magos sean magos y vivan como magos, y cada uno lo suyo, y no que todos estén sujetos a mí, bajo mi ley, bajo mis parámetros y mi forma. Eso nunca funciona. Toda sociedad que ha querido monopolizar, ¿no? Mono, y monoteizar, ¿no? Y monocentrar, ¿no? Todo en un universo en lugar de un multiverso ha caído. Siempre. No dura demasiado, porque ese 1984 orwelliano tarde o temprano se empieza a resquebrajar. Entonces, la misma Roma, ¿se acuerda? La famosa Pax Romana. ¿Qué era la Pax Romana? La paz romana. Consistía en conquistarlos a todos y someterlos a Roma. ¿Roma qué es? El ego, ¿no? Es ese yo que quiere dominar el miedo, dominar la tristeza, dominar la depresión, dominar los placeres, las pasiones, dominar la ira, dominarlo todo. Sauron, ¿no? Del Señor de los Anillos. Y no gana nunca. ¿Qué pasó con Roma? Funcionó bien durante un tiempo, igual que Sauron, que parecía que iba a ganar. Siempre parece que vamos a triunfar sobre el miedo, siempre parece que vamos a triunfar sobre la depresión, y tarde o temprano Roma cayó. Empezó a llenarse de ¿qué? De bárbaros. Esos
bárbaros, ¿no? Los que tenían barba, los bárbaros, ¿no? Los otros, los que no eran romanos, los que no eran de los nuestros, ¿no? De los buenos, ¿no? De los compactos, del ciudadano civilizado. Empezaron a invadir. Y no solo invadir, sino que llegó a haber hasta emperadores bárbaros. Y bueno, ese polifacetismo que empezó a surgir, esa multidiversidad romana, hizo que perdiera potencia ese ego, esa pax única del estilo romano, y todo se volvió diverso, y Roma perdió fuerza. Pero ¿sabe qué pasó? Cada vez que pierde fuerza y que Sauron empieza a perder y que la comunidad del anillo empieza a ganar, algo pasa y vuelve a resurgir Sauron, porque la historia es siempre cíclica, y aparece otra oleada más. ¿Qué pasó cuando Roma estaba a punto de caer, ¿no? Que estaba ya muy debilitada? Constantino, en ese mundo ya donde había dioses, ¿se acuerda? Dioses egipcios como Isis, cultos egipcios, cultos persas como Mitra, había todas las religiones que llegaban de todos los confines del mundo romano, conquistado por Roma, Roma las absorbía. Bueno, había templos de todo. No era que eran templos de, no sé, de Hestia o de Vesta o de, no sé, Zeus. No, no, había de Isis, había de estos cultos egipcios, de todo había. Entonces, Constantino dijo haber visto en el cielo una señal de una cruz e instauró otra vez el hebraísmo en la forma de cristianismo. Es decir, otra vez un solo Dios, no muchos, un solo libro, no muchos, una sola forma de comportarse, no muchas. Y eso hizo que el imperio otra vez se fortaleciese en la forma, aunque hubiera caído Roma en sí, ahora volvió a resurgir como la cristiandad. Y esa cristiandad reinó durante mucho tiempo como forma monolítica, hasta que volvió a caer en el Renacimiento italiano. Y ahora se volvió a compactar en la forma de la ciencia, ¿no? Literal. Esto es esto, aquello es aquello. Una verdad, la científica, una sola forma de entender cada cosa, la científica, la lógica, la racional y ninguna otra. Entonces, es esa lucha eterna entre quiero mantener el control y me doy cuenta que no puedo. Y cuando aflojo y me dejo comer, ¿no? Como se dice, comer por los piojos, vuelvo a resurgir y vuelvo a coger fuerza y vuelvo a conquistarlo todo. Es una lucha eterna, pero que puede atenuarse cuando uno comprende y puede disminuirse muchísimo esa intención así sauronesca, ¿no? Y permitirse relajarse un poco. Es decir, ser Sauron, pero no tan Sauron. Siempre el ego va a ser ego. El ego va a querer eh, tener su centro y controlarlo todo. Pero ahí es donde aparece el humor. Si Sauron tuviera una pizca de humor, ese famoso ojo, que era todo menos serio, ¿se acuerda? Era un ojo que veía y que hacía y que observaba, así como, pues es el ojo que todo lo controla, ¿no? El ojo de Sauron miraba todo y se metía en las mentes de todos para controlarlos, a su gusto. Bueno, si ese ojo se hubiera reído un poco de sí mismo, la famosa autocrítica, es decir, cuando uno se da cuenta de lo estúpido que está haciendo, ¿no? De lo, no sé, grotesco que está haciendo, uno se relaja. Y quizá no desarticule del todo, porque si se desarticulara del todo, quizá la vida misma perdería inercia, pero amainaría muchísimo esa intensidad y se volvería mucho más polifacético. Hoy en día, hace poquito, Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos y representa el ala dura. Sus promesas son todas promesas de seremos una nación poderosa otra vez, eliminaremos a todos los inmigrantes, un pregón muy romano, ¿no? Los romanos somos solo los romanos. Se acuerda que para ser ciudadano romano era muy difícil, ¿no? Había que ser hijo de romano y romana. De hecho, Pablo de Tarso, una vez que lo encarcelaron, San Pablo, eh, él apeló al emperador para que evaluase su situación en su juicio, alegando que era ciudadano romano. Y hasta ese momento lo venían tratando como un paria. Y cuando dijo que era ciudadano romano, bueno, poco menos que la alfombra roja le pusieron. Esto quiere decir que tendemos a, cuando por ejemplo en este caso Donald Trump promete este nacionalismo, una nación
que aquí en España también suena muy conocida la historia, todos los fascismos, las alas duras, militares normalmente, hablan de unificar, no lo poli. Aquí en España, por ejemplo, en cada zona se habla un dialecto diferente, una lengua distinta, derivado de lo mismo, pero diferente, cada sitio tiene su identidad. Bueno, esa ansia de que todo debe ser uno, todos debemos hablar igual, todos debemos pensar igual, todos deberíamos ser lo mismo. Hay una resistencia eterna contra eso, porque dentro nuestro también la hay. Entonces, resistirnos, podemos redescubrir, volver a retomar eso y darnos cuenta de que esa resistencia es algo muy, muy oportuno. Es lo que nos permite darnos cuenta de que por ahí no va la cosa, que ya llevamos 40, 50, 90 años de vida, cada uno de nosotros, haciendo lo mismo y luchando infructuosamente, siendo el Sauron que siempre pierde, que gana por un tiempo y después pierde. Entonces, vale más cambiar, como se dice el chip, ¿no? Cambiar el paradigma y empezar a ser un poco más politeísta y hacerse amigo, de dejar de ser el ojo que todo lo ve y hacerse amigo de los elfos y de los hobbits y de los enanos y saber que los enanos son como son los enanos y que tienen sus cosas difíciles y sus cosas divertidas y que los elfos son como son los elfos, que tienen sus cosas divertidas y otras no tanto. De la misma manera nuestras emociones. Entonces, pretender vivir sin miedo, pretender vivir sin depresión, pretender vivir sin ira, no funciona, nunca ha funcionado. Solo por tiempos cortos y a un alto precio, al precio de crear al otro, al demonio. Entonces, los bárbaros para los romanos, ¿se acuerda? Eran los a romanizar, los que querían romanizar. Por ejemplo, los germanos no lograron nunca romanizarlos del todo. Los germanos se resistieron hasta último momento. Y eran vistos por los romanos como bestias. Los romanos veían a los hunos, que los hunos, los de Atila, deliberadamente se mostraban así, porque sabían que ellos cumplían ese rol de ser los demonios de los romanos. De hecho, Atila había formado parte de un intercambio que hacían los romanos muy comúnmente, que pedían al rey bárbaro, no sé, Alarico, qué sé yo, cualquier rey que hubiera, le pedía que enviase a alguno de sus hijos a vivir a Roma durante, no sé, 5 años. Y los romanos, un personaje de jerarquía alta, enviaba también a uno de sus hijos a vivir con los supuestos bárbaros. Entonces cada uno aprendía de la cultura del otro. Y eso era la pretensión de Roma de acercar culturas. Entonces Atila, que se nos presenta como un ser cuasi demoníaco, a los ojos de Roma lo era, que se decía que donde su caballo pisaba no crecía más la hierba, o sea que era el azote de Dios, le llamaban, o sea que era algo totalmente malévolo, ¿no? ¿Por qué? Porque era rechazado. Y Atila lo sabía. Entonces Atila, su manera de entrar igual, era asustando a los romanos. Entonces, nosotros demonizamos a nuestra depresión, demonizamos a nuestra tristeza, demonizamos a nuestra ira, y después, claro, esas emociones hasta gustan de ser así y se acostumbran a parecérsenos así. Entonces, después nos sorprende ver a una persona que tenga otro paradigma y que puede enfadarse sin problemas, que puede entristecerse sin problemas, y uno dice, pero como ese hombre que era maestro de un discípulo suyo, de meditación y estas cosas orientales, y en un momento alcanzó la iluminación. Entonces el discípulo le preguntó, maestro, nosotros hemos compartido muchas cosas, hace muchos años que estamos juntos, y yo he visto muchas de sus esfuerzos. Dígame, ahora que alcanzó la iluminación, ¿qué ha cambiado? Y el maestro le dijo, bueno, tú viste que yo antes me deprimía. Y el discípulo dijo, sí, maestro, ya sé que se deprimía. ¿Ahora no se deprime más? No, 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 dijo el maestro, ahora también me deprimo. Entonces el discípulo se sorprendió, él esperaba escuchar la respuesta de no, ahora no me deprimo más. Esa idea monolítica de que cuando alcance la iluminación nunca nada más pasará, ¿no? El anillo de Sauron, todo, un anillo para controlarlos a todos, ¿no? Todo dominado. Y el maestro le dijo, no, me sigo deprimiendo. La diferencia es que ahora no me importa. Es una pequeña y una grandísima diferencia.
En la visión politeísta, no me importa que entre Ares y rompa todo, no me importa que entre Afrodita y me llene de pasión, no me importa que entre Hefestos y me haga trabajar, no sé, ordenando las cosas de mi casa, no me importa, me parece bien. En cambio, cuando yo vivo bajo la visión monoteísta, digo, ¿quién es Ares? ¿Quién es Afrodita? ¿Quién es Hefestos? Y cuando entran, me asustan, porque no los conozco, no los reconozco, no los quiero en mi vida. Entonces, este cambio de paradigma, por ejemplo, Freud tenía mucho de esto de la romanización. Él hablaba de conquistar el inconsciente. Vio que todos nosotros, querrámoslo o no, seamos, no sé, religiosos, ateos, lo que sea, todos pensamos que tenemos un inconsciente, ¿no es cierto? Es decir, esta idea de la división, él esquizó, ¿no? Esta esquizofrenia, esta división. Soy yo, el consciente, todos nosotros estamos convencidos de que este yo consciente, por ejemplo, Pablo Veloso en este momento, vigilia, despierto, es lo verdadero y lo bueno. Que cuando Pablo Veloso se duerme, medio que pasan cosas que no son muy buenas, ¿no? O sea, pueden pasar cosas divertidas, pero también otras medias pesadas que no deberían estar ahí. Pero bueno, dormir hay que dormir y se sueña. Y por otro lado, aparecen emociones de vez en cuando en Pablo Veloso que fastidian. Eso es el inconsciente, ¿no? Entonces, Freud dijo, hay un sensor en nosotros aprendido, ¿no? Que es como el super yo, es como el padre introyectado, todo lo que la sociedad nos dice que no, no te hagas pis encima, le dicen a los bebés, no te hagas caca encima, no vomites, no estés serio, sonríe, ¿no? Todo ese tipo de cosas que de adultos las seguimos teniendo, ¿no? Hay que hacer tal cosa, no hay que hacer tal otra, los hombres no lloran, las mujeres deben comportarse como señoritas. Todas estas clases de tonterías, decía Freud, aprendidas, son las que hacen que cuando uno tenga emociones que contradicen esto, sean sepultadas, ¿no? No permitidas, guardadas en lo inconsciente. Y él, entonces, a través del psicoanálisis, proponía ir purgando, limpiando el inconsciente. Traducido, lo que él quería decir era que el yo debía hacer propio todo lo que había en ese inconsciente, es decir, recuperarlo. Planteaba al yo como el centro de nuestro ser y que debía entonces ese yo analizar los sueños, recuperar las imágenes inconscientes y desde el yo centralizado controlarlo todo, ¿no? Abarcarlo todo. Un anillo que lo domine todo. Sauron. Mientras que Jung, y más todavía Hillman, y Jägerich y todos estos jungianos que fueron desarrollando las ideas que inició Jung, pretendían otra cosa. Se dieron cuenta de que no había un solo centro, el yo, sino que ahí es multicentrada o multidiversa la realidad. Entonces podemos ya no vivir en un universo, yo lo domino todo, sino una especie de nosotros, pero no nosotros solamente los demás y yo. No, no, dentro mío, nosotros, hablar en plural, un poco como Gollum del Señor de los Anillos. Entonces Freud hablaba de conquistar el inconsciente y todavía lo pensamos así. Uno va al psicoanalista para que le ayude a deshacerse de lo que le molesta que le aparezca en su vida. Y el analista en algún momento le da el alta y le dice, usted ya está bien, no se preocupe. ¿Qué quiere decir? Que usted ya más o menos volvió a atar con alambre su vida y tira por un tiempo más. Hasta que se descalabra por otro lado, ¿no? O nos pasa algo fuerte y ese sacudón hace que ese alambre afloje y se me nos caigan todas las partes otra vez y haya que tomar un medicamento y así estamos. Esa es una opción. Vivir así, usted pregúntese, ¿para usted vale la pena? Si la respuesta es sí, adelante, avanti, ningún problema. No le digo que esté mal, le digo que duele más, ¿no? Complica bastante a usted y a los de alrededor, porque siempre crea demonios. Y a nivel país, cuando un país crea demonios, es el pregón, por ejemplo, de ahora un Donald Trump que dice que lo nacional es lo bueno, eso implica la creación de un otro negativo, ¿no? Los otros son los malos que nos fastidian, vamos a eliminarlos. Entonces, esa idea de yo estoy en lo cierto, el otro está equivocado, yo soy lo importante, lo otro está mal,
yo y mi máscara somos lo real, todo lo demás que aparezca es un fastidio, eso es un problema y crea problemas, ¿no? A nivel países crea, por ejemplo, guerras. Eh, Esa idea de tengo que vigilarlo todo. Fíjese, Foucault, Charles Foucault, no me acuerdo si era Charles, bueno, el francés, pero el psicólogo, no el santo cristiano, ¿no? Hablaba del panóptico. Él planteaba que imagináramos, decía, una cárcel, como esas de alta seguridad, donde en el centro de la cárcel había una torre muy alta con unos vigilantes, ¿no? Unos guardias de seguridad que vigilaban con sus, no sé, binoculares o lo que fuera. Y todo alrededor, a la vista de ellos, las distintas celdas con sus barrotes que permitían ver al preso dentro. Y nosotros éramos cada uno de esos presos. Entonces, el guardia del panóptico nos miraba y nosotros sabemos que nos mira. Entonces intentamos, como nos está mirando, portarnos bien, como los niños. Vio que los niños cuando usted lo mira se portan bien y basta que usted aparte la mirada y hacen lo que tienen ganas de hacer. Y después uno vuelve a mirar y ponen cara de que están haciendo lo correcto. Entonces decía él, imagínese que el guardia que está en este panóptico, ¿no? Pan quiere decir abarcativo, óptico, ver, el que lo ve todo, panóptico, el ojo de Sauron, está observando cada celda y usted se porta bien, porque se sabe observado. Pero el guardia cada tanto tiene que darse la vuelta para ir recorriendo todas las celdas que tiene en la circunferencia alrededor. Pero claro, desde abajo usted medio que no lo ve al guardia exactamente. Así que no sabe del todo si el guardia se dio la vuelta, si lo está mirando verdaderamente. Entonces llega un momento que aunque usted no vea directamente al guardia mirándolo, usted igual se va a portar bien. Por las dudas. No vaya a ser que me esté mirando. Entonces, muchas veces nuestro ego se conforma con su máscara, ego máscara, se conforma en el panóptico, en el vigilante, en el que vigila a todo lo demás, a todos los bárbaros, ¿no? Para poder extender la pax romana, de que todo esté en orden, y aquellos bárbaros llega a un punto que se sienten intimidados y hasta parecen comportarse bien, ¿no? Aunque no los miremos. Es como que uno no está prestando atención a su miedo, pero el miedo está controlado. A uno le preguntan, ¿qué tal el miedo? No estoy atento a él, pero va bien, está controlado. El miedo aprende a acomodarse a esto. Pero usted sabe, todo preso, tarde o temprano se quiere escapar. Si usted vio películas como El Gran Escape o esta de Clint Eastwood, esa que se escapa de Alcatraz, también creo que se llama Fuga de Alcatraz, bueno, sabe que el preso se porta bien porque lo están mirando, aunque no lo miren se porta bien por las dudas que no lo estuvieran mirando y él no se dio cuenta, pero él por detrás va haciendo un trabajo fino y un día se le escapa. Y cuando se escapa, se le viene abajo, fíjese que Alcatraz, según entiendo, fue cerrada por justamente una fuga. Era una cárcel inexpugnable, que estaba muy cerca de, creo que la isla de Manhattan en Estados Unidos. Y había tiburones y todo, y nadie se escapaba por eso. Pero desde el momento en que alguien logró escaparse, se cerró la cárcel. Como el famoso, Conchita me corregirá la pronunciación, pero Papillón o algo así. Eh, que era francés y que, bueno, era famoso por haberse escapado también de una cárcel, ocultando ciertas cosas en ciertas partes muy privadas. Y entonces el panóptico, fíjese que a los santos esicastas, ¿se acuerda del esicasmo cristiano? Se los llama a los padres népticos. Népticos. ¿Qué quiere decir néptico? Observador. ¿No? Observador, que todo lo miran. Y el esicasmo se basa en la nepsis, en la observación. Pero hay que diferenciar algo. Hay dos tipos de observación. Está la observación del panóptico hacia los presos, o sea, de mi yo, controlando que mi miedo, mi tristeza, esté todo bien. Y por otro lado hay otra actitud, que es una actitud que podríamos llamar de simplemente conciencia, ¿no? De estar, el que está arriba en el puesto de vigía, podría bajar ese puesto y ponerse a la altura de todos los demás, de los presos, y ser uno más y simplemente estar atento a lo que hacen los otros, pero no vigilarlo, simplemente estar atento. Ese estar atento permite
ver al preso, entenderlo, comprenderlo y amarlo. Y desde ese momento ya el preso no es preso y el vigía no es vigía o vigilante, pasan a ser lo mismo, son hermanos. Esa es la visión de la verdadera nepsis, de la verdadera observación. Por eso en muchas técnicas de meditación se dice, permanece alerta, nada más, no juzgues. Viene un pensamiento, obsérvalo. Viene uno que no te gusta y a priori ya estás diciendo ese no me gusta, quita el no me gusta, simplemente observa. Entonces, esa actitud de ni rechazar ni aferrar, tampoco, porque tampoco es lo contrario, ¿no? No preferir, me quedo con este preso me cae mejor que aquel otro, ir como quitando esas preferencias hace que uno pueda conocer a los presos. Y cuando uno conoce a los presos, empiezas a aprenderse los nombres. Dice, este se llama Juan, aquel es Pedro, esta es, no sé, María, y a este le gusta tal cosa, esta tiene un hijo, y ¿no? Empieza a conocer. Entonces uno descubre que uno ya no era tan diferente que los presos. Uno es diferente cuando está arriba en el panóptico a 15 metros de altura, vestido de guardia, con un lavado de cerebro terrible de que uno es especial, con un arma en su mano, dispuesto a dispararle a cualquiera de esos bárbaros que combaten la paz romana, y uno es el que establece la Pax Romana, el anillo de Sauron, ¿no? Un anillo para dominarlos a todos. Pero si usted empieza a entender que cada uno de ellos tiene su historia, su vida, a usted le pasan a simpatizar, usted los quiere y se descubre. Usted dice, mira, este tiene un hijo, yo también. Este tiene miedos, yo también. Este tiene, le gusta, no sé, coleccionar tal cosa, a mí también. Juega al fútbol, yo también. Es decir, se reconoce. Entonces usted ya no dice, yo soy el que está en lo cierto y ustedes son los bárbaros equivocados. Ahora todos somos el centro. Es tan valioso lo que diga el preso Juan como lo que diga yo. Entonces se cae la idea de un único, ¿no? Que eso pasa en todo, el artista. Uno va a ver al artista y piensa, el artista es especial, es mágico, él sabe, él es el guitarrista, el cantante, yo soy un pobre ignorante que lo voy a ver. No, cada uno de nosotros es, como sociedad, tan valioso como todos los demás. Si no, acabamos haciendo lo mismo. Extendemos el monoteísmo, monocentrismo a todo y acabamos pensando que existen los especiales y buenos y poderosos y todos los otros necios, como esa idea monárquica de el rey arriba y debajo de él, como decir, nadie. Debajo de él todos somos iguales. El único diferente es el rey, ¿no? Todos los demás valemos lo mismo. No una idea de que, bueno, este hace esto, aquel lo otro, cada uno tiene lo... No, no. El rey es como Dios, ahí arriba está Dios, el rey y nosotros. Nosotros somos un grupo, todos nosotros. Y no es así. Porque eso, ¿sabe qué? Nos hace a nosotros una especie de masa indiferenciada. Cuando uno piensa en los miedos, las tristezas, no sé, la ira que puedo tener, no tiene cara. Son cosas que ni las conocemos. La ira, esa porquería que tengo, que a veces me da o me agarra. En cambio, si usted bajara de su panóptico, ¿no? Bajara como si tuviera una manivela, una manija, y bajara la altura del panóptico y bajara a la altura de toda esta gente, y los vería y diría, no, no son bárbaros. Para el ciudadano romano que vivía en Roma, Atila o cualquiera de ellos, o los germanos o los pictos, eran bárbaros brutales, no sé, comerían gente para ellos. Pero el día que los veían, no en una batalla cara a cara, una legión romana contra los bárbaros, porque ahí también, sino si convivieran, como este intercambio que yo les digo que sucedía, el romano que fue a vivir con los hunos habría descubierto que los hunos se parecían mucho a los romanos. Tendrían costumbres distintas, es cierto, se vestirían de manera diferente, pero en el fondo no eran tan distintos. Entonces, demonizar tiene que ver con separarse uno, priorizarse uno, subirse al panóptico y mirarlo con ojos crueles desde ahí. Vamos a hasta ver hasta aquí, ver hasta aquí. Porque, bueno, este tema todavía va a tener tela para cortar. Y bueno, les recuerdo
nuevamente que en Madrid voy a estar la semana que viene, así que quien quiera puede reservar su plaza para el taller, sobre todo, no tanto para la charla, aunque para la charla también porque las plazas son en ambos casos limitadas. La charla va a ser el día 19 a las 4 de la tarde en Ecocentro. Y el día siguiente, el día 20, a las 11 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, con un corte ahí en medio para tomar un refrigerio, va a ser en el Centro Mandala, que lo pueden buscar en Google ambas cosas, Ecocentro y Mandala, y pueden encontrar así fácilmente la dirección. Para el taller, que tiene como costo una aportación voluntaria, la que cada uno quiera, no hace falta más que reservar la plaza porque ahí sí, como les decía, tenemos plazas limitadas, espacios limitados y ya más o menos hemos pasado de la mitad de los concurrentes que pueden llegar a caber en ese sitio. Y también les recuerdo la radio online por si quieren escuchar este programa en distintos horarios y no tanto en el formato podcast, sino si acostumbran más al formato de radios online, tienen Ahora 3J Radio o en su página web www.ahora3jradio.com. Ahí pueden escuchar La Espada de Damocles, que ahora la tenemos en distintos horarios y días, los lunes de 2 a 4 de la mañana y de 16:15 a 18:30. Los viernes de 10 a 11 de la mañana y los sábados de 2:30 a 3:30 de la mañana. Así que no se puede quejar, lo tiene por todas partes. Es una especie de invasión de La Espada de Damocles. Usted enciende la radio y ahí está. Usted pone YouTube y ahí está. Usted entra a iBooks y ahí está. Un día de esto le va a aparecer en su propia casa, no sé, en persona, Filemón. Así que, dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros el próximo domingo, el próximo jueves, cuando hagamos este programa o por la vía que nos puedas encontrar cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos. Muchas gracias.